Queridos hermanos, a veces el Evangelio nos presenta textos que verdaderamente son difíciles, duros y tal vez ásperos de oír. Esto quiere decir que Jesús no era una persona dulce que predicase todo el bien para todos. No. Jesús exige una clara decisión y no solo una clara decisión, exige una absoluta coherencia de vida con aquella decisión que se ha tomado. ¿A cuento de qué viene esto? Viene a cuento del Evangelio que hoy escuchamos en la liturgia de San Mateo. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de Dios, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren! ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas bajo capa de largas oraciones! Vuestra sentencia será mucho más severa. ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis en mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego, igual que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí! ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¿Cuál es la actitud que condena Jesús? Jesús condena la falsedad, condena la hipocresía y en el fondo condena el utilizar la fe para el propio beneficio, para el propio lucro, para afirmarse sobre los demás y en el fondo para olvidarse de Dios. Tenemos que tener en cuenta que el ateísmo como fenómeno intelectual de negación de la existencia de Dios es algo moderno. En la antigüedad no existía lo que es la afirmación intelectual racional de Dios. Existía, sin embargo, otro tipo de ateísmo que por supuesto también existe hoy. Es lo que decía el Salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios, y actúa como si Dios realmente no existiera. Es decir, es el ateísmo práctico, no tenerle en cuenta a Dios en nuestra vida para nada y actuar verdaderamente como si no existiera. Yo no sé si existe o no existe, pero desde luego lo que voy a hacer es actuar como si no existiera. Y en consecuencia, lo que hacemos, prescindiendo de Dios, incluso utilizando el nombre de Dios, es convertirnos en unos hipócritas. Los fariseos, también tenemos que tenerlo en cuenta, era una secta del judaísmo de la época de Jesús especialmente piadosos, eran los piadosos. Los letrados eran los expertos en la ley, es decir, personas que a través del cumplimiento de la ley propugnaban y afirmaban el llegar a Dios. Y contra los piadosos y contra los versados en la ley es contra los que Jesús arremete, y arremete por la hipocresía. Porque resulta que bajo capa de piedad lo que están haciendo es enriquecerse a sí mismo, es ensoberbecerse a sí mismo, es ponerse a sí mismo por encima de los demás, es, digamos, utilizar el nombre de Dios en propio provecho. Y contra estas deformaciones es contra las que habla Jesús. Y no simplemente se trata de una cuestión moral, se trata también de una cuestión teológica, porque al final lo que decían estas personas es: yo hago esto, luego Dios me tiene que pagar lo otro, sin darnos cuenta que lo fundamental de nuestra salvación es que es un don gratuito que recibimos de Dios sin haberlo merecido por más obras buenas que queramos haber hecho. De esta manera, ser cristiano es ser alguien que vive esperando constantemente de la misericordia de Dios y que no utiliza su fe para su propio provecho, que no utiliza su fe para afirmarse a sí mismo, sino que en cualquier caso lo que afirma es que nadie es como Dios y que todo sea para Él. Que el Señor nos conceda escuchar estas ásperas palabras de Jesús y escucharlas para bien nuestro, para que no tenga que decir «ay de vosotros», porque es una palabra muy dura en boca de Jesús. Tanto le dolían estas actitudes. «Ay de vosotros».
Que la bendición del Señor nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.